Hola niños, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Me imagino que bien. ¿Listo? Hoy vamos a ver sobre el texto informativo, que vamos a saber qué es un texto informativo, cuáles son los tipos de texto informativo y cuáles son las partes que componen este texto informativo. Y al final vas a aprender a escribir un texto informativo. Entonces, primero vamos a ver qué es un texto informativo. Un texto informativo es una pieza de literatura de no ficción que está escrita con la intención de informar al lector sobre un tema determinado. Algunas de sus características son: primera, es objetivos; segunda, no tienen personajes; y tercera, tiene como propósito mostrar una realidad. Es decir, ¿qué son objetivos? Objetivo es que se describe lo que se ve. No, yo no puedo en un texto informativo, no se puede dar el punto de vista, lo que pensamos acerca de ese punto de vista, no lo puedes dar. Y no tiene personajes que realicen actividades o que hagan algo, como los otros textos que hemos visto. Tiene como propósito mostrar una realidad. No hay nada de ficción, sino que yo, tal cual como las cosas se ven, así se muestra. ¿Cuáles clases de textos informativos conocemos? Conocemos la noticia. ¿Qué es una noticia? Entonces, una noticia es cuando vemos revistas, periódicos que nos informan acerca de lo que está sucediendo en el mundo. Es un texto informativo, una noticia, porque redacta en forma de artículo en la que nos presentan varias piezas de información sobre un tema determinado. Otro ejemplo es la carta formal. ¿Qué es una carta formal? Donde se presenta un asunto que puede ser una felicitación, una renuncia. También otra clase es el informe. Un informe que damos sobre algo que se ha hecho. Las personas que más presentan estos informes son los científicos, que hacen experimentos para luego presentar el informe de lo que ha sucedido durante el experimento. También cuando nosotros vemos una película o leemos un libro, damos un informe sobre lo que hemos visto o leído, sin dar nuestra opinión. También otro texto es el memorando. El memorando, por lo general, se usa en las empresas para comunicar cosas en forma rápida. Los memorandos también son textos informativos porque se reducen a decir lo que sucede, la resolución que se va a tomar en determinado momento. Estos son algunos ejemplos de textos informativos. Ahora veamos las partes de un texto informativo, que son la introducción. ¿Qué pasa en la introducción? Entonces, en la introducción menciona los elementos principales que conforman el mensaje. Se debe poner aquí los puntos más relevantes del texto que luego se desarrollan a lo largo de sí mismo. El cuerpo. El cuerpo, donde se desarrolla ampliamente toda la información que hemos mencionado en la introducción. ¿Qué se hace allí? Se debe colocar toda la información relacionada del tema que estamos tratando. Puede tener más de un párrafo y puede ser dividido con subtítulos. También se pueden emplear gráficos o bosquejos dentro del texto para facilitar la comprensión del lector. Y por último, vemos la conclusión. ¿Qué es la conclusión? Aquí se busca resaltar las ideas principales del texto a manera de resumen y, de darse el caso, presentar las resoluciones correspondientes. Es decir, se hace un resumen de lo que se ha escrito, donde se resaltan las principales ideas que hemos tratado en el texto, ¿cierto? La mayoría de estos textos informativos
tienen este esquema, pero hay algunos, como toda regla, que no los cumplen. Uno de ellos son los manuales de instrucciones. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a ver las normas que se deben tener para escribir un texto informativo. Entonces, antes de hacer el texto, ¿qué debemos tener en cuenta? Entonces, primero, pensamos en un tema, si nos lo dan libre, o el tema que el profesor nos haya dicho que tenemos que trabajar. Segundo, decidir los puntos que se van a tratar con respecto al tema. Entonces, tenemos que decir qué es lo que vamos a tratar, porque, por ejemplo, si a nosotros nos mandan a investigar, por decir algo en la clase de ciencias, sobre determinado animal, entonces no podemos colocar ahí todo, sino tenemos que organizar lo que vamos a hacer, porque pues hablar de un animal es un tema bastante amplio. Entonces, lo que debemos hacer es decidir qué puntos vamos a tratar. Por ejemplo, las partes del cuerpo, el medio donde vive, su alimentación, los cuidados que se deben tener con ese animal. Luego de que ya tenemos nuestra información, que ya tenemos todo, ya tenemos los puntos principales, entonces nos vamos a fuentes de información, como puede ser el internet, un libro, donde lo podamos sacar. Leemos la información y luego la clasificamos, ¿cierto? Miramos a ver qué nos sirve y qué no nos sirve. Y algo muy importante que debemos hacer aquí es parafrasear. ¿Qué quiere decir parafrasear? Parafrasear quiere decir que yo leo un texto y luego lo escribo con mis propias palabras, lo que entendí de ese texto. Y es lo que vamos a escribir. Durante la escritura de un texto se debe redactar entonces las partes que ya les dije, ¿no? La introducción, el tema, el desarrollo, todo lo que vimos anteriormente, ¿cierto? Entonces, muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy.